Estos amigos inquietantes se llaman cuásares. Son algunos de los objetos más brillantes y poderosos del universo. Acechan en las profundidades del espacio, donde devoran galaxias enteras con su insaciable hambre. Pero, ¿qué son los cuásares? ¿De dónde vienen? Y lo más importante, ¿son peligrosos para nosotros? Bueno, vamos, averigüémoslo. Imagina un agujero negro supermasivo, un monstruo cósmico tan enorme que puede devorar estrellas enteras y doblar el tejido del espacio y el tiempo. Normalmente, hay un agujero negro así en el centro de cada galaxia. Eso incluye nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. El nuestro se llama Sagitario A Estrella. Suena como el nombre de una cafetería hipster, pero en realidad es un cuerpo celeste aterrador que pesa 4 millones de veces más que nuestro Sol. Incluso puedes verlo en línea. Tomamos una foto de este agujero negro por primera vez en mayo de 2022. Pero no te preocupes. Aunque es supermasivo, no nos va a devorar en el corto plazo. Este agujero negro es relativamente pequeño y es demasiado diminuto para tragarse una galaxia entera. Así que es más como una aspiradora cósmica que absorbe estrellas o gas que se acercan demasiado. Pero hay agujeros negros en el centro de las galaxias que son mucho más pesados y peligrosos que el nuestro. Pueden pesar millones o incluso miles de millones de veces más que nuestro propio Sol. Ahora, imagina uno de estos monstruos. Usualmente están rodeados por un disco resplandeciente y giratorio de gas y polvo, como agua girando por un desagüe. Se llama disco de acreción y es donde ocurre la magia de los cuásares. A medida que el material del disco de acreción cae hacia el centro, se calienta hasta millones de grados. Entonces, libera enormes cantidades de energía en forma de radiación. Y esta radiación es lo que observamos como un cuásar. Así que, básicamente, cuanta más materia pueda consumir un agujero negro de su entorno, más brillante será su cuásar. Esto es lo que los hace tan brillantes y poderosos, como faros en el cielo nocturno. Y solo imagina, algunos agujeros negros pueden realmente convertir galaxias enteras en su comida. Ahora, combina su voraz apetito con una intensa radiación y tendrás una exhibición realmente asombrosa del poder cósmico. No es de extrañar que podamos verlos a pesar de ser algunos de los objetos más distantes del universo. Los cuásares fueron descubiertos accidentalmente a finales de la década de 1950. Los astrónomos estaban relajados observando el cielo cuando de repente se toparon con algo extraño. Señales de radio que no tenían una fuente visible. Para 1960, se habían encontrado cientos de estos extraños objetos. Los astrónomos los llamaron cuásares, abreviatura de fuente de radio cuasiestelar. Estos objetos eran pequeños y lejanos, pero su producción de energía era inmensa y difícil de explicar. Algunos pensaban que eran nuevos tipos de estrellas. Otros incluso propusieron cosas extravagantes, como que los cuásares estuvieran hechos de antimateria o que fueran el final de un agujero de gusano. Pero todas estas teorías fueron descartadas. Un científico llamado Maarten Schmidt fue el primero en llegar a la verdad. Sin embargo, muchos astrónomos no le creyeron. Schmidt tuvo que trabajar mucho más y reunir gran cantidad de pruebas para demostrar su teoría, y finalmente prevaleció. Así es como descubrimos los cuásares. ¿No adoras el método científico? Y desde entonces, los astrónomos han estado cautivados por estos objetos. ¿Por qué? Porque tienen algunas cualidades bastante inquietantes. Podrías llamarlos cuasicuásares. Por ejemplo, en cierto modo desafían las leyes de la física. Emiten chorros de partículas que viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Estas se mueven tan rápido que pueden incluso distorsionar la misma estructura del espacio y el tiempo. Pero a veces nos ayudan a confirmar las leyes de la física. Imagina conducir un auto.
A medida que lo haces, los objetos que ves a través de la ventana trasera comienzan a parecer más y más pequeños hasta que desaparecen de la vista por completo. Eso es exactamente lo que sucede con los cuásares, excepto que se alejan de nosotros a velocidades increíblemente rápidas, hasta el 90% de la velocidad de la luz. Nos hace preguntarnos por qué están tratando de alejarse con tantas ganas. Pero, en cualquier caso, esto nos ayuda a confirmar que el universo realmente se expande. Otra cosa inquietante acerca de los cuásares es que son increíblemente antiguos. Algunos incluso se remontan a la época en que se estaban formando las galaxias o al nacimiento de nuestro universo. Además, son algunos de los objetos más distantes que podemos observar en el universo. Algunos de ellos están ubicados a miles de millones de años luz de nosotros. Esto significa que cuando observamos un cuásar, en realidad estamos viendo luz que fue emitida hace miles de millones de años, cuando el universo era mucho más joven y diferente de lo que es hoy en día. Y por eso funcionan como cápsulas del tiempo cósmicas. Estudiarlos nos ofrece una visión del pasado distante. Verás, las galaxias son como ciudades gigantes, con estrellas y planetas que funcionan como sus habitantes. Pero al igual que las ciudades evolucionan con el tiempo, las galaxias también sufren cambios a medida que envejecen. Y ahí es donde entran en juego los cuásares, que son como los urbanistas del universo. Moldean las galaxias a través de su poderosa influencia gravitacional. Al devorar galaxias y liberar radiación intensa, pueden desencadenar la formación de estrellas y dar forma a la estructura de la misma galaxia. Es como el equivalente cósmico de un maestro chef o un soplador de hojas, tú decides. Por ejemplo, tomemos las fusiones de galaxias. Imagina dos entidades masivas uniéndose, girando y revolviendo una alrededor de la otra. A medida que se acercan más y más, su atracción gravitacional se vuelve más fuerte y comienzan a fusionarse en una nueva galaxia más grande. Es un proceso hermoso y dramático que puede tardar millones de años en completarse. Pero todo esto no ocurre sin consecuencias. El gas y el polvo dentro de las galaxias colisionan y crean ondas de choque masivas que desencadenan el nacimiento de nuevas estrellas e incluso agujeros negros supermasivos. Y aquí es donde entran en juego los cuásares. Algunos pueden nacer durante estas reuniones galácticas. Y gracias a esto, nos ayudan a estudiar los efectos de este proceso y la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo. Pero no todo es ciencia seria y sin diversión. Por ejemplo, ¿qué tal la lente gravitacional? Eso sí que parece sacado de una película de ciencia ficción. Sucede cuando la gravedad de un objeto masivo, como un cuásar, desvía el camino de la luz de un objeto más distante, como una galaxia, detrás de él. Es como tener una lupa gigante en el espacio. Cuando combinas un cuásar con lentes gravitacionales, obtienes un espectáculo cósmico verdaderamente asombroso. El resultado es algo así como un espejo de casa de diversión, donde los objetos parecen distorsionados y retorcidos de maneras extrañas y fascinantes. Ah, entonces eso fue lo que me pasó a mí. El lente gravitacional no es solo para mostrar. También es una herramienta poderosa para que los astrónomos estudien la distribución de la materia oscura y la estructura del universo. Y eso no es todo. Algunos científicos han propuesto que los cuásares podrían ayudarnos a construir el mapa del universo. Pueden funcionar como enormes señales de carretera de neón. Gira a la izquierda en el cuásar y llegarás a tu destino. Son como faros que nos ayudan a navegar por el espacio. Al analizar la luz de diferentes cuásares, los astrónomos pueden determinar las distancias entre ellos y crear un mapa tridimensional del universo. Y la mejor parte, los cuásares están esparcidos por todo el universo. Por eso, este mapa cósmico puede ofrecernos una vista completa del universo a una escala que antes era inimaginable. ¿Quién hubiera pensado que un devorador de galaxias gigante podría ser tan útil? Todavía hay mucho que no sabemos sobre estos objetos misteriosos. En 2007, un equipo de astrónomos hizo un descubrimiento asombroso: el primer cuásar binario verdadero. Básicamente, esto significa dos enormes cuásares que giran en espiral uno alrededor del otro.
Además, estaban ocultos a plena vista. Durante años, los científicos conocieron esta fuente de radio, pero nunca se dieron cuenta de que en realidad provenía de una pareja encantadora. Los astrónomos también estimaron que esta pareja podría tener una masa de alrededor de 100,000 millones de soles. Sin embargo, están súper distantes, a unos asombrosos 12,000 millones de años luz de nuestro planeta azul. En general, los cuásares son un fenómeno fascinante y complejo que sigue desconcertando e intrigando a los científicos. Puede que sean devoradores de galaxias cósmicos, pero también están desempeñando un papel crucial en la formación y evolución del universo. Y quién sabe, tal vez algún día se conviertan en una de las claves para desentrañar los misterios de nuestro universo. ¡Oh, estos pequeños locuásares! Imagina a un poderoso gigante, como el Sol, chocando con un formidable adversario, un pequeño agujero negro. La colisión es inminente y el destino del sistema solar pende de un hilo. ¿Podrá el Sol soportar la intensa atracción gravitacional de un pequeño agujero negro o será completamente engullido? La respuesta reside en las fuerzas en juego en esta impresionante colisión cósmica, así que avancemos. En primer lugar, ¿qué es un agujero negro? Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de allí. Como una aspiradora cósmica, absorbe cualquier cosa que se acerque demasiado. Es tan masivo que deforma el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Los agujeros negros son uno de los objetos más aterradores y misteriosos del universo. Una fuerza poderosa de la naturaleza que desafía nuestra comprensión de la física. Un verdadero enigma cósmico. Los agujeros negros vienen en diferentes tamaños, desde pequeños que tienen solo unos cuantos kilómetros de ancho hasta los supermasivos, que tienen miles de millones de veces la masa del Sol. La mayoría se forma por el colapso de estrellas masivas. Una vez que nace el agujero negro, comienza a crecer en tamaño devorando todo a su paso. Y si dos o más agujeros negros colisionan entre sí, pueden fusionarse en un enorme monstruo cósmico con un baile aterrador. ¿Pero qué pasa con los más pequeños? Los agujeros negros más chicos conocidos se llaman agujeros negros estelares. Es un tipo de agujero negro que pesa entre 3 y 10 masas de nuestro Sol, lo que lo convierte en algo muy pequeño. Es como tomar toda la materia del sistema solar y comprimirla en algo del tamaño de Nueva York. Y sí, se considera muy pequeño. Solo para comparar, los agujeros negros de masa intermedia pesan entre 100 y 1000 masas solares, y los supermasivos pesan millones o miles de millones de masas solares y son inconcebiblemente enormes en tamaño. Así que los agujeros negros estelares son insignificantes comparados con sus parientes. Imagina una estrella masiva, más grande que nuestro propio Sol y con un corazón hecho de combustible nuclear, brillando intensa y ardientemente. Pero, a medida que se queda sin combustible, la gravedad toma el control y comienza a comprimirla. Cuanto más la comprime, más caliente se vuelve, hasta que el núcleo de la estrella alcanza una temperatura de miles de millones de grados. Al final, el núcleo colapsa bajo su propia gravedad. Así se da una explosión gigantesca llamada supernova. Este colapso puede formar una singularidad, que es un punto de densidad y gravedad infinitas. Este punto está rodeado por un horizonte de sucesos, la línea invisible más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y así, ¡voilá! Se forma un agujero negro estelar. Alucinante, ¿verdad? Los agujeros negros estelares son el tipo más común que conocemos y están por toda nuestra galaxia.
¿Cuáles son las probabilidades de que un pequeño monstruo como ese venga hacia el Sol? Y en ese caso, ¿qué nos pasaría? Bueno, en realidad, la probabilidad de que el Sol colisione con algún agujero negro es muy baja. Es casi imposible que ocurra. Aunque los agujeros negros estelares son el tipo más numeroso de agujeros negros del universo, en realidad no son tan comunes. La posibilidad de que el Sol y algún agujero negro se crucen es tan rara que sería como ganar la lotería intergaláctica. Solo que este premio no tendría nada de agradable. En 2023, el agujero negro conocido más cercano a nuestro sistema solar era Gaia BH1. Es aproximadamente 10 veces más pesado que el Sol. Y está a unos 1.600 años luz de nosotros, lo que equivale a miles de millones de kilómetros. Así que es seguro decir que nuestro Sol no va a desaparecer en un futuro cercano. Pero nunca digas nunca, ¿verdad? Al igual que con cualquier suceso astronómico, debemos entender las diferentes maneras en que algo así podría suceder. Por ejemplo, sería posible si un agujero negro errante pasara por nuestro sistema solar, tal como lo hacen los cometas o los asteroides. Desafortunadamente, a diferencia de los cometas y asteroides, los agujeros negros son invisibles y solo pueden detectarse por su atracción gravitatoria. No veríamos un gran agujero negro amenazante acercándose a nosotros. Solo sabríamos que está ahí si causara algún tipo de perturbación en las órbitas de los objetos cercanos. Y entonces, sabemos que el Sol es una estrella luminosa que está en el centro de nuestro sistema solar. Tiene aproximadamente 4.000 millones y medio de años y tiene suficiente combustible para durar otros 5.000 millones. Esta estrella es tan grande que es difícil comprender su tamaño. De hecho, si pudieras poner todos los planetas del sistema solar dentro de él, aún habría espacio para más. Y es tan masivo que contiene casi el 100% de la masa total del sistema solar. Así que es difícil imaginar cómo algún insignificante y pequeño agujero negro, miles de veces más pequeño que esta estrella, podría devorarla. Y tienes razón, no lo haría. Bueno, al menos no por completo. Imagina si un agujero negro errático llegara a nuestro sistema solar y comenzara a acercarse al Sol. A medida que se acerca más y más, la inmensa gravedad del agujero negro comienza a atraer material de la superficie del Sol. El Sol empezaría a estirarse y distorsionarse. A esto se le llama espaguetización. Imagina una banda elástica que es estirada hasta que se rompe. Eso es más o menos lo que le sucedería. Este material reunido formaría un disco giratorio alrededor del agujero negro, llamado disco de acreción. A medida que se acumula más y más material, el disco se calentaría y comenzaría a emitir una radiación intensa. Y a medida que atrae al Sol, comenzaría a liberar enormes cantidades de energía en forma de luz y calor. El Sol se volvería mucho más brillante y caliente que antes. Las capas exteriores serían vaporizadas, creando una enorme nube de gas y polvo que se expandiría hacia afuera. Sería como un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos, pero con consecuencias terribles. Aunque sería una de las vistas más espectaculares del universo, no podríamos disfrutarla. Como podrías haber adivinado, la Tierra pasaría por un periodo extremadamente difícil. La intensa radiación y el material solar provocarían incendios forestales enormes y el intenso calor vaporizaría los océanos. La Tierra estaría bañada en un flujo constante de partículas de alta energía y la atmósfera se ionizaría. En resumen, las posibilidades de que cualquier forma de vida sobreviva serían prácticamente nulas.
Y esta colisión tendría consecuencias de gran alcance no solo para la Tierra, sino para todo el sistema solar. La intensa radiación y el calor vaporizarían todo a su paso. Todos los planetas serían destruidos. El Sol, al ser un objeto mucho más grande que una estrella típica, no sería completamente devorado por el agujero negro. Sin embargo, quedaría muy distorsionado y perturbado. La intensa gravedad del agujero negro haría que las capas externas del Sol se desprendieran y habría una explosión inmensa, conocida como evento de disrupción de marea. De cualquier manera, al final, el agujero negro ganaría. Crecería en tamaño y se formaría un nuevo disco de acreción alrededor de él. Como hemos visto, la colisión del Sol con un agujero negro, aunque sea uno pequeño o estelar, sería un suceso épico y catastrófico. Pero afortunadamente, como ya mencionamos, la probabilidad de que tal colisión ocurra es extremadamente baja. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de estudiar los agujeros negros y su posible impacto en el universo. Cuanto más aprendamos sobre estos objetos misteriosos, mejor preparados estaremos para entender y predecir su comportamiento. Sigamos investigando, explorando y observando las profundidades del espacio. Y quién sabe, tal vez un día nos encontremos con un agujero negro que sea demasiado curioso y se acerque al Sol. Esperemos que para ese entonces ya estemos viviendo en otros planetas distantes. Los astrónomos han descubierto el agujero negro estelar más enorme observado en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este monstruo es 33 veces más grande que el Sol y se encuentra a 2000 años luz de nosotros. Hasta hace poco, el mayor agujero negro estelar hallado en nuestra galaxia tenía alrededor de 20 veces la masa de nuestra estrella. En cuanto al agujero negro estelar promedio, es unas 10 veces más grande que el Sol. Los científicos de la misión Gaia del Observatorio Europeo Austral detectaron el enorme agujero negro después de que una estrella comenzara a tambalearse mientras orbitaba en esa zona. El agujero negro recibió el nombre de Gaia BH3. La proximidad de este objeto espacial a la Tierra lo convierte en el segundo agujero negro más cercano jamás descubierto. El más cercano se llama Gaia BH1. Está ubicado a alrededor de 1560 años luz de nosotros. Este vecino, incómodamente cercano, tiene una masa 9,6 veces mayor a la del Sol. Esto significa que es mucho más pequeño que el agujero negro recientemente encontrado. Gaia BH3 se encuentra en la constelación de Áquila. Desde la Tierra parece tener la forma de un águila. Curiosamente, los astrónomos no esperaban encontrar un agujero negro de gran masa acechando tan cerca de la Tierra y sin ser detectado durante tanto tiempo. Bueno, tal vez podamos admitir que este agujero negro estelar es solo un pez pequeño en comparación con los agujeros negros supermasivos, como el que domina el centro de la Vía Láctea. Estoy hablando de Sagitario A estrella. Este gigante del espacio tiene una masa de 4,2 millones de veces la del Sol. Mientras que un agujero negro estelar se forma cuando una estrella colapsa, los gigantes supermasivos tienen sus propias maneras de ver la luz del día. Generalmente, son el resultado de fusiones de agujeros negros cada vez más grandes. Pero hablaremos de eso más adelante. Primero, un poco más sobre cómo se forman los agujeros negros estelares. Cuando las estrellas se acercan al final de sus vidas, generalmente se inflan, pierden gran cantidad de masa y se enfrían para formar lo que conocemos como enanas blancas. Se cree que agujeros negros estelares tan masivos como Gaia BH3 se forman cuando una estrella no contiene elementos pesados y no pierde tanta masa a lo largo de su vida. A tales estrellas se las llama pobres en metales. Luego, en lugar de enfriarse y convertirse en una enana blanca, esta estrella colapsa en un agujero negro. El compañero de Gaia BH3 es una estrella muy pobre en metales. Esto sugiere que la estrella que colapsó y formó BH3 también era pobre en metales. Los astrónomos conocen alrededor de 50 agujeros negros estelares en la Vía Láctea. Algunos agujeros negros son más grandes que otros. Como ves, el universo está lleno de agujeros negros que están esparcidos al azar a través de las galaxias.
Otros, esos gigantes que conocemos como agujeros negros supermasivos, se encuentran en los centros de las galaxias. Mientras que los agujeros negros estelares suelen ser solo unas pocas veces más grandes que el Sol, estos monstruos espaciales pueden pesar desde 1 millón hasta 1.000 millones de masas solares. Pero aunque son mucho más pesados que nuestra estrella, están compactados en un área relativamente pequeña. Claro, en una escala cósmica, aproximadamente del tamaño de nuestro sistema solar. Algunos astrónomos piensan que los agujeros negros supermasivos podrían formarse por la colisión y el colapso simultáneo de varias estrellas, mientras que otros expertos afirman que estos objetos podrían haber comenzado a crecer hace varios miles de millones de años. Al principio, aparece una pequeña semilla en algún lugar del espacio, que luego aumenta gradualmente en masa hasta formar un agujero negro. Esta semilla lo hace a través del proceso de acreción, que significa acumular cada vez más materia a su alrededor. Además de la ausencia de datos precisos sobre la formación de los agujeros negros, también existe la paradoja de la información del agujero negro. Si tiene cierta masa, y como sabemos, estos objetos espaciales tienen mucha, entonces, según la primera ley de la termodinámica, debería tener una temperatura. Y de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, también debería irradiar calor. Stephen Hawking afirmó que se supone que los agujeros negros también emiten radiación. Hoy en día, este tipo de radiación se llama radiación de Hawking. Debería formarse en el límite de un agujero negro. Pero después de probarlo, Hawking señaló una paradoja. Si un agujero negro es capaz de evaporarse, parte de la información que contiene podría perderse para siempre. El problema es que la información contenida en la radiación térmica emitida por un agujero negro se degrada. No repite ninguna información sobre la materia que antes fue absorbida por un agujero negro. Tal pérdida irreversible de información contradice a uno de los principios básicos de la mecánica cuántica. Los sistemas físicos que cambian con el tiempo no pueden crear ni destruir información. Significa que debemos estar pasando algo por alto. Tanto los físicos como los matemáticos han intentado con diferentes ideas, pero terminaron con resultados bastante extraños. Algunos incluso han afirmado que el universo podría ser holográfico. Esto quiere decir que el universo que conocemos y amamos es en realidad el resultado de algunas interacciones misteriosas en el límite infinitamente lejano. Te lo dije, los agujeros negros son muy extraños. Al mismo tiempo, hemos encontrado objetos espaciales que parecen tener las propiedades de los agujeros negros. Por ejemplo, observa esta imagen del agujero negro M87 estrella. Parece un objeto físico. Pero, ¿y si los agujeros negros no existieran en absoluto? Existe la idea de que los agujeros negros son en realidad estrellas condensadas de vacío gravitacional, o gravastares, una combinación de gravedad, vacío y estrellas. Esta teoría fue propuesta por primera vez en el 2001 por Emil Motola y Powell O. Masur. Ellos hipotetizaron que en un momento durante el colapso de una estrella grande, la intensa gravedad podría transformar su materia en un nuevo estado. Es similar a lo que ocurre cuando los átomos se enfrían a estados de energía tan bajos que empiezan a comportarse como un único superátomo. Cuando hablamos de gravastares, una estrella podría colapsar hasta el punto del horizonte de sucesos, o el punto de no retorno, y luego su materia se transforma en un nuevo estado. Ejerce suficiente presión hacia afuera para evitar que la estrella colapse en una singularidad que desafía las leyes de la física. En los gravastares, una capa indestructible, ultrafina, ultrafría y ultraoscura rodea el espacio-tiempo con fuerza. Este nuevo tipo de materia resulta ser muy duradera, pero también es un poco flexible, como una burbuja. Así que cualquier cosa que quede atrapada por la intensa gravedad de un gravastar y sea aplastada contra él, se destruye y luego se asimila en la envoltura de esta extraña estructura espacial. Uno de los beneficios de la teoría del gravastar es evitar esas caóticas paradojas relacionadas con la información y las singularidades. Pero aunque esta idea suena bastante genial, no explica los fenómenos que observamos. Y definitivamente hemos observado algo que se parece a los agujeros negros. Por otro lado, mira esta sombra. No es causada por el atrapamiento de la luz en el horizonte de sucesos. Es un fenómeno un poco diferente conocido como corrimiento al rojo gravitacional.
hace que la luz pierda energía cuando se mueve a través de una región con un campo gravitacional poderoso. Por lo tanto, potencialmente, podría ser un gravastar. Cuando la luz emitida desde las regiones cercanas a esos objetos alternativos llega a nuestros telescopios, gran parte de su energía ya se ha perdido en el campo gravitacional, lo que causa la apariencia de esta sombra. Y aún así, al igual que con los agujeros negros, todo se complica cuando añades rotación a la ecuación. Muchos expertos están seguros de que los gravastares no podrían permanecer estables durante la rotación. Pero espera, se vuelve aún más extraño. Hay sugerencias de que el interior de los gravastares podría contener una serie de capas más gruesas. A estas se las conoce como nestares, algo así como una muñeca mamushka. Por supuesto, estas teorías todavía no son perfectas. Los astrónomos aún tienen mucho trabajo por delante tratando de construir modelos funcionales. También existe la posibilidad de que tanto los agujeros negros como los gravastares existan. Pero entonces tenemos otro problema entre manos. ¿Cómo podemos distinguir entre los dos? Algunas teorías sugieren que estos objetos espaciales también deberían emitir una radiación gravitacional muy distinta. Esto nos permitiría averiguar si estamos observando un gravastar o un agujero negro tradicional. Recibes las últimas instrucciones del equipo y entras en tu nave espacial. Es la primera nave construida en la Tierra capaz de moverse a una velocidad cercana a la de la luz. Tu misión consiste en visitar los lugares más insólitos y aterradores del espacio y enviar a los científicos información detallada. Y así comienza tu viaje. Tu nave espacial acelera y pasas rápidamente por la Luna. A lo lejos ves un pequeño planeta rojizo. Es Marte. Y mira, ese espectacular gigante rodeado por un conjunto de anillos es Saturno. Desearías tener más tiempo para explorar este gigante gaseoso, pero debes apurarte. Pasas por hermosas estrellas. Algunas de ellas son luminosas, otras tienen un tono rojizo y algunas parecen estar atenuándose. Esa es Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno de la Tierra. Está a unos 8,6 años luz de distancia de nosotros. Pero viajas rápido y pronto ves a Polaris, también conocida como la Estrella del Norte, que está mucho más lejos, a 431 años luz de distancia. A veces logras ver pequeños puntos circulando alrededor de estas estrellas. Son planetas, y luego, de repente, no ves nada. Al principio te horrorizas. ¿Ha ocurrido algo y accidentalmente has entrado en un agujero negro? ¿Ha fallado tu equipo? Porque parece que a una distancia de 700 millones de años luz de la Tierra hay un agujero. Un vacío en blanco sin galaxias, estrellas, planetas ni asteroides. No puedes ver nada. El vacío es una región semiesférica de unos 330 millones de años luz de ancho. Nuestra galaxia natal, la Vía Láctea, podría caber allí miles de millones de veces. Y entonces te das cuenta, lo que estás mirando es el misterioso vacío de Bootes. Se encuentra a unos 700 millones de años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Bootes, el pastor que conduce el arado alrededor del Polo Norte. Al principio a este fenómeno se le llamó el Gran Vacío, pero más tarde se le dio su nombre actual. Sabemos que las galaxias forman una gigantesca red. La mayoría son parte de largas estructuras llamadas filamentos que se extienden a través del cosmos y cuando se encuentran forman regiones con una alta concentración de galaxias. Estas regiones son las que conocemos como cúmulos de galaxias. Pero entre estos cúmulos y filamentos existen enormes vacíos que apenas contienen galaxias. Estos vacíos en realidad constituyen casi el 80% del universo observable y la mayoría son enormes, desde 30 hasta 300 millones de años luz de ancho. El vacío de Bootes es uno de los más extensos, incluso ha obtenido el título de supervacío. Los astrónomos piensan que podría ser el resultado de la fusión de varios vacíos más pequeños. ¿Pero qué podría haber causado que aparecieran estas áreas gigantes vacías? La razón podría radicar en el origen del universo. En sus primeros días, toda la materia del universo estaba bastante condensada. Los astrónomos incluso piensan que era algo parecido a una sopa uniforme. Pero muy pronto, las fluctuaciones cuánticas comenzaron a distribuir esta materia. Algunas áreas se volvieron más densas. Como resultado, su atracción gravitacional se hizo más fuerte y comenzaron a robar materia de las regiones menos densas. Esto hizo que dichas áreas se volvieran aún más densas y siguieran atrayendo más y más materia.
Al mismo tiempo, pequeños grumos empezaron a alejarse más del centro, formando galaxias. Después de contemplar la nada durante un rato, decides explorar otros objetos espaciales y vuelves a poner en marcha el motor de tu nave espacial. Hay un tipo de formación espacial que has estado esperando ver: las nebulosas. Son enormes nubes de gas y polvo. Con el tiempo, la gravedad comienza a juntar estos montones de polvo y de gas. Crecen más y más y su gravedad se vuelve cada vez más poderosa. Suena familiar, ¿no es así? Un día, esta masa se vuelve tan grande que colapsa bajo su propia gravedad y forma nuevas estrellas. Así que decides visitar algunas de las nebulosas más hermosas que existen. Y comienzas con la nebulosa Mariposa. La envergadura de las alas de esta mariposa es de más de 3 años luz, y la estructura dentro de la nebulosa es una de las más complejas jamás observadas. La estrella central, una enana blanca, se calienta a una increíble temperatura de 250.000 grados. Esto indica que se formó a partir de una estrella gigantesca, probablemente de más de 5 veces el tamaño de nuestro Sol. La enana blanca está rodeada por un grueso disco de polvo y gas en el ecuador. Eso es lo que hace que toda la estructura parezca un reloj de arena o una mariposa. El próximo lugar que decides visitar es la nebulosa Esquimal, situada a 5.000 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Fue descubierta hace más de 200 años y recibió su nombre por una razón. Su formación de doble capa parece la cara de una persona oculta en la capucha acolchada de una chaqueta de invierno, pero en realidad es un disco de material con un anillo de objetos en forma de cometa, y las colas de estos objetos se alejan de la estrella en el centro de la nebulosa Esquimal. Las extrañas franjas naranja en la parte externa de la nube se extienden años luz en todas las direcciones. En cuanto al rostro del esquimal, aunque se asemeja a una bola de hilo, en realidad es una burbuja de material expulsado al espacio por el viento de alta velocidad producido por la estrella central. Tu próximo destino es la nebulosa del Anillo. A primera vista es una gigantesca nube de polvo y gas que rodea una vieja estrella casi extinguida que parece un anillo. Pero los astrónomos dicen que la nebulosa no es una rosquilla, es una dona rellena de gelatina. Este colorido objeto del espacio profundo situado a más de 2.000 años luz de la Tierra es en realidad un anillo que envuelve una estructura esférica azul. Cada extremo de esta estructura sobresale de los lados opuestos del anillo. Ahora puedes dirigirte a un lugar llamado Pilares de la Creación. Lo encontrarás a más de 7.000 años luz de distancia de la Tierra en la nebulosa del Águila. Es un joven cúmulo de estrellas de apenas 5,5 millones de años, unos bebés del espacio. En una ocasión, el telescopio espacial Hubble logró tomar una imagen de varias siluetas oscuras cerca del centro de la nebulosa, y ahora puedes verlas con tus propios ojos. Esos son los llamados Pilares de la Creación, una región activa de formación de estrellas. Y ya que has visitado una región de formación de estrellas, ¿por qué no pasas por una galaxia fósil viviente? Por ejemplo, DGSAT-1, que es tan grande como la Vía Láctea, pero es casi invisible debido a que sus estrellas están increíblemente dispersas. Sin embargo, lo que hace a esta galaxia tan especial es que está completamente sola, a diferencia de otras galaxias de este tipo que en general se encuentran en cúmulos. Esto puede significar que DGSAT-1 se formó en una era diferente, tal vez solo 1.000 millones de años después del Big Bang. Si esto es cierto, la galaxia es un verdadero fósil viviente. La próxima parada en tu tour espacial es el púlsar Viuda Negra. Al igual que la araña a la que se debe su nombre, esta estrella de neutrones en rotación se está alimentando de su compañera, una estrella enana marrón de poca masa. Cuanto más material consume el púlsar, más lentamente gira. La energía que la estrella de neutrones pierde en el proceso causa que la estrella compañera disminuya. ¡Oh, mira esto! Es una guardería estelar en la constelación de Centauro. Pero aunque a este lugar se le puede llamar guardería, está lejos de ser pacífico o seguro. Esta región formada por hidrógeno y estrellas recién nacidas está ubicada en una nebulosa en la constelación de Centauro, a unos 6.500 años luz de la Tierra. La intensa energía que emiten estas estrellas bebé hace que las nubes de hidrógeno brillen con un ominoso rojo. Esta energía es tan potente que está desgastando las oscuras nubes de polvo que desaparecen como trozos de mantequilla en una sartén caliente. Continúas tu viaje cuando ves algo absolutamente asombroso: una nube de agua flotando en el espacio. Para ser más precisos, es una nube de vapor de agua que rodea un agujero negro supermasivo a 12.000 millones de años luz de la Tierra. La nube contiene 140 billones de veces el volumen total de agua de nuestro planeta.
Los astrónomos creen que esta nube de agua apareció solo 1,6 mil millones de años después del origen del universo. Aproximadamente un tercio de los adultos tienen fobia a las serpientes, pero si decides convertirte en astronauta para no tener que lidiar con ellas, puede que no sea una gran idea. Según Story Musgrave, hay serpientes en el espacio. Musgrave es uno de los astronautas más experimentados del mundo en este momento. Es el segundo astronauta que logró hacer 6 viajes espaciales y volar en todos los transbordadores. Con tanta experiencia y tiempo pasado en el espacio, debe tener 1 o 2 historias de terror espacial en su carrera. Una vez, en una misión, miró por la ventana y vio algo que se parecía a una serpiente. Musgrave dijo que medía entre 1,8 y 2,5 metros de largo y se parecía a una serpiente. Sin embargo, muchas personas no creen su historia. Sostienen que era alguna basura flotando en el espacio o algo que se había desprendido de la nave espacial. Pero el astronauta emprendió otra misión y volvió a ver a la criatura. La primera vez que la vio podría haber sido alguna pieza desprendida de la nave espacial, pero ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda 2 veces? Dio muchas entrevistas en las que explicó estos increíbles encuentros. Esperemos que esas serpientes se queden en el espacio y no caigan sobre la Tierra, si es que son reales, claro. Una lluvia de serpientes no sería divertida. Como todos sabemos, el espacio es como una gigantesca cámara de vacío sin aire, y el sonido no puede viajar allí, lo que hace que esta historia sea aún más aterradora. Para comunicarse, los astronautas tienen un sistema especial en sus trajes para intercambiar información. Jung Li-wei compartió su espeluznante experiencia y es difícil creer que realmente haya sucedido. Te aterraría si estuvieras solo en casa y alguien comenzara a golpear tu puerta en la noche. Por supuesto, si no estuvieras esperando a nadie. Imagina el mismo escenario, pero estás en el espacio. Escuchas unos golpes, no tienes a dónde huir. Estás atrapado en una lata de metal flotando en la nada. Jung estaba sentado en la nave espacial ocupándose de sus asuntos cuando de repente escuchó unos golpes que venían del exterior. ¿Cómo es posible? El sonido no puede viajar en el espacio. El ruido era único. El astronauta lo describió como si alguien estuviera golpeando un balde de hierro con un martillo de madera. Li-wei miró hacia afuera, pero para su sorpresa no había nada allí. Investigó un poco más, pero no pudo encontrar el origen del sonido. Cuando Jung regresó a la Tierra, estaba ansioso por contarle a los científicos lo que había ocurrido, pero no podía recrear el sonido. Para avivar aún más la llama del misterio, sus colegas que estuvieron en la misma misión desde el 2005 hasta el 2008 dijeron que también habían escuchado golpeteos similares a los que Jung había reportado. Esto sigue siendo un enigma. Nadie sabe lo que ocurrió entonces. Quizás solo era el ruido de la nave espacial, similar a aquellos sonidos aleatorios que tu casa produce sin motivo aparente. Ya hemos mencionado que el sonido no puede viajar en el espacio, pero eso no impide que haya ruidos extraños. La misión Apolo 10 fue una de las más importantes en la historia de la exploración espacial. Por lo tanto, los astronautas tuvieron que asegurarse de que todo fuera perfecto antes de emprender su viaje lunar. 3 personas estaban en esa misión: Thomas Stafford, el piloto del módulo John Young y el piloto del módulo lunar Eugene Cernan. Tenían que realizar montones de pruebas de equipo para las próximas misiones del Apolo 11. Los astronautas estaban orbitando la Luna cuando escucharon música proveniente de algún lugar. No era como un concierto de Luis Miguel, era más bien un chillido constante y fuerte, luego un silbido tranquilo. Estaban aterrados. Imagínate estar en el espacio por primera vez y escuchar ruidos extraños. Los sonidos duraron toda 1 hora. Los astronautas nunca habían escuchado algo así antes. El sonido era extraterrestre y escalofriante. Cuando volvieron a la Tierra no sabían si debían contarle a alguien su experiencia porque era difícil de creer. Michael Collins, un astronauta de la misión Apolo 11, compartió más tarde que él también había escuchado este sonido. Pero hay una especie de explicación lógica para esto. Los ingenieros de la NASA dijeron que el sonido que todos habían escuchado había sido causado por la interferencia con el sistema de comunicación. Así que puedes relajarte y tirar tu sombrero de papel de aluminio a la basura. Pero antes de hacer eso, Al Worden, un astronauta de la misión Apolo 15, dijo que esta explicación era poco probable. Entonces puede que nunca descubramos qué causó realmente ese sonido. Leroy Chiao fue el comandante de la Estación Espacial Internacional en el año 2005. Cuando se trata del espacio, ha visto una gran cantidad de cosas que pueden poner los pelos de punta.
Un encuentro que él y su tripulación tuvieron se quedará en su mente para siempre. Chiao estaba sentado en la estación espacial haciendo su trabajo cuando de repente vio luz con el rabillo del ojo. Echó una mirada más de cerca y parecía ser una V invertida flotando y brillando en el espacio. Leroy explicó más tarde que el objeto no lo había asustado, todo lo contrario. Estaba extremadamente emocionado de verlo a pesar de que no tenía idea de lo que era. Su tripulación también vio el extraño objeto. Chiao estaba convencido de que había sido visitado por algo que no provenía de la Tierra. Su equipo también podría testificar que, efectivamente, vieron algo inexplicable. La información sobre este encuentro está disponible en Internet y muchas personas se muestran escépticas. Podría haber sido cualquier cosa. Actualmente hay más de 10.000 satélites en el espacio. Podría haber sido un satélite flotando en el cosmos. Otra teoría sostiene que las luces provienen del reflejo de un barco pesquero en la Tierra. Pero quién sabe, quizá existe una explicación lógica a este fenómeno que aún espera ser descubierta. Las historias de terror no se detienen ahí. Esta es difícil de creer y depende de ti averiguar si es verdad. El astronauta Alan Bean fue la cuarta persona en pisar la superficie de la Luna. Cuando estuvo en la misión Apolo 12, afirmó que vio algo insólito en la Luna. Era brillante y tenía forma de zapato. Es difícil saber lo que él vio porque falleció en el año 2018. El astromóvil lunar chino Yutu 2 también descubrió una sustancia brillante en la Luna. Los científicos dicen que era algo parecido a un gel. Podría ser un esmalte que se formó cuando algo impactó la superficie de la Luna, como un meteorito u otra cosa. Pero en el futuro podríamos encontrar una mejor explicación para este extraño hallazgo. Esto puede sonar macabro, pero muchos países enviaron animales al espacio antes de que los humanos los siguieran. Tomemos por ejemplo a Miss Baker, una mona ardilla, a Ham, el chimpancé, y a muchos otros. Casi todos estos animales regresaron a la Tierra sanos y salvos y vivieron felices por siempre, como Ham el chimpancé, que vivió 26 años. Pero algunos no tuvieron tanta suerte. Los astronautas aún se estremecen cuando ven animales flotando en el espacio. Imagina ver algo así en un oscuro vacío. No importa cuán fuerte seas, después de eso temerás incluso a tu propia sombra. Esto puede ser triste, pero fue un paso esencial en la exploración espacial. La siguiente historia de terror proviene del ingeniero espacial Musa Manarov. Este hombre se encontró con algo que dejó confundidos a los científicos. Estaba grabando un video del espacio cuando accidentalmente filmó un objeto brillante volando a la distancia. El objeto tenía una forma cilíndrica y Manarov pensó que era algo que se había desprendido de la nave espacial, pero no estaba seguro porque se movía de una manera única. Cuando piensas en una historia espeluznante sobre el espacio, lo primero que te viene a la mente es alguna criatura arrastrándose por la nave espacial o algún objeto extraño flotando. Pero todas esas cosas son muy poco probables. Cuando alguien le preguntó a Chris Hadfield qué era lo más aterrador del espacio, él respondió que eran los asteroides. Hay miles en el espacio y la nave espacial está constantemente siendo golpeada por ellos. Chris también contó que los paneles solares de la nave estaban cubiertos de agujeros y nunca se sabe en qué momento un asteroide gigante vendrá y golpeará tu nave espacial. Imagina que flotas en la infinita extensión del espacio. No hay bordes ni esquinas, ni arriba ni abajo, izquierda ni derecha. Es como estar perdido en un desierto galáctico, excepto que no puedes confiar en ningún punto de referencia natural, ni siquiera en tu sentido habitual de orientación para guiarte. Y sin gravedad puedes encontrarte dando vueltas y girando en todas direcciones, como atrapado en una secadora cósmica. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo sabes por dónde ir y cómo no perderte? Bueno, esta no es una pregunta sencilla. Primero hagamos un viaje de regreso al viejo planeta Tierra, donde la orientación es algo que a menudo damos por sentado. Imagínate que estás haciendo senderismo a través de un bosque denso. Estás rodeado de árboles altísimos, rocas cubiertas de musgo y aves que trinan. Pero no hay caminos claros ni señales de tráfico para guiarte. Entonces, ¿qué deberías hacer? Lo primero que te viene a la mente es una brújula, ¿verdad? Un pequeño y mágico dispositivo que siempre sabe dónde está el norte sin importar dónde te encuentres en el planeta. Todo gracias a un diminuto imán en su interior. Siente la atracción del campo magnético de la Tierra que cubre nuestro planeta como una acogedora manta, y este campo mueve la aguja hacia el polo norte del planeta. Ahora que sabes dónde está el norte, eres capaz de determinar el este, el oeste y el sur. En este punto puedes navegar por la naturaleza como un explorador experimentado. Esto es lo que llamamos un punto de referencia.
Y no se trata solo de encontrar el camino a través del bosque. Piensa en cómo utilizas puntos de referencia en tu vida diaria, dando y siguiendo instrucciones en un mapa, usando un sistema de navegación GPS o incluso diciéndole a alguien hacia dónde girar en la esquina de la calle. Hasta en los cielos tenemos puntos de referencia, utilizando el agua. Imagina que estás embarcándote en una emocionante aventura en globo aerostático. A medida que te elevas hacia el cielo, te reciben vistas impresionantes de paisajes ondulantes y océanos resplandecientes. Pero, ¿cómo sabes a qué altura estás? Ahí es donde entra en juego el nivel del mar. Probablemente has escuchado frases como sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar en tu vida diaria. Es el nivel promedio de los océanos del mundo. Una referencia universal que actúa como punto de partida para medir alturas y profundidades. A medida que asciendes en tu globo aerostático, puedes usar instrumentos como altímetros para medir tu altitud en relación con el nivel del mar. Es como una regla que te dice cuánto has subido en el cielo, y no es solo para aventuras en globo aerostático. La altitud relativa al nivel del mar se utiliza de diversas maneras, desde la aviación hasta la meteorología y la geografía. Nos ayuda a comprender y describir la altura de las montañas, la profundidad de los océanos, la elevación de las ciudades e incluso las rutas de vuelo de los aviones. Estamos acostumbrados a tener puntos de referencia en la Tierra, pero cuando subimos más alto, las cosas se complican mucho más. En el espacio no hay hitos naturales, ni brújulas, ni altímetros universales. Sin puntos de referencia fijos, determinar la dirección se convierte en un verdadero desafío. Incluso las estrellas que a menudo se utilizan para la navegación en la Tierra pueden ser engañosas en el espacio. En la Tierra, las estrellas parecen moverse en un patrón fijo debido a la rotación de nuestro planeta, pero en el espacio parecen cambiar y desplazarse de posición mientras viajas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, necesitaríamos tecnología avanzada y cálculos precisos. Nuestras intrépidas naves espaciales tienen ingeniosas formas de navegar por los mares galácticos. Una de las herramientas más sorprendentes que las naves espaciales usan para la navegación son los rastreadores de estrellas. Son como un GPS cósmico. Son las cámaras que escanean el cielo nocturno capturando imágenes de estrellas y usándolas como puntos de referencia. Así como usamos señales de tráfico para orientarnos en una nueva ciudad, las naves espaciales utilizan las posiciones de las estrellas para determinar su orientación y dirección en el espacio. Las naves espaciales también pueden utilizar otros objetos celestiales como ayudas para la navegación. Por ejemplo, los planetas, lunas o incluso asteroides para determinar su posición y dirección. Las naves hacen su propia trayectoria basándose en estos cuerpos celestes. Por ejemplo, una ruta para volar desde Mercurio a Marte pasando por Venus. Es como jugar a conectar los puntos cósmicos con planetas y lunas. Pero no se trata solo de encontrar su rumbo. Las naves espaciales también utilizan estos métodos de navegación para realizar maniobras precisas, como entrar en órbita alrededor de un planeta o aterrizar en una luna. Emplean cálculos complejos y mediciones precisas para determinar su altitud, velocidad y trayectoria usando las posiciones de los objetos celestiales como una brújula. Es como un baile en el que la nave sigue las señales para ejecutar maniobras intrincadas en la inmensidad del espacio. Otro ingenioso artilugio es el giroscopio. Es como una brújula espacial. Los giroscopios son increíblemente sensibles y pueden detectar hasta los cambios más mínimos en la orientación. Ayudan a que las naves espaciales se mantengan estables y en el curso correcto. Las naves espaciales también utilizan cámaras y láseres para captar imágenes y medir distancias a objetos cercanos como planetas, lunas o asteroides. Y no te olvides del sofisticado software y los algoritmos. Dentro de cada nave espacial hay un cerebro computacional brillante que resuelve ecuaciones complejas y toma decisiones sobre a dónde volar después. Pero hasta ahora solo hablamos de direcciones. ¿Y qué hay de la altitud? En el espacio, la altitud adquiere un significado completamente nuevo. Es como intentar medir la altura de un rascacielos sin planta baja. Este enigma cósmico requiere una creatividad de otro mundo. Normalmente se mide en relación con la posición de una nave espacial o un satélite. Si estás flotando cerca de una luna u otro cuerpo celeste y quieres saber cuán alto o bajo estás, podrías medir tu distancia desde la superficie de este cuerpo. Por ejemplo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional podrían referirse a su altitud como la distancia sobre la superficie de la Tierra, a pesar de que no están dentro de nuestra atmósfera. ¿Y si el cuerpo celeste no tiene una superficie sólida? Como Júpiter, que básicamente es una enorme bola de gas. Bueno, entonces solo podemos rezar.
Otro método es medir la altitud relativa a la órbita de la nave espacial. Podrías medir tu distancia desde el centro o el plano de tu órbita y usar eso como punto de referencia. Estos métodos pueden parecer complejos, pero son la manera más sencilla de navegar y operar en el espacio. Permiten que las naves espaciales controlen con precisión su altitud, velocidad y trayectoria. De esta manera incluso pueden realizar maniobras como acoplamientos, aterrizajes o encuentros. Las agencias espaciales y las misiones también actúan como controladores de tráfico interestelar. Deben asegurarse de que las naves espaciales de diferentes países y organizaciones no choquen entre sí. Para mantener las cosas organizadas, utilizan sistemas y convenciones estandarizados, tal como usamos señales y reglas de tránsito en la Tierra. Además de los sistemas estandarizados, las agencias espaciales y las misiones también utilizan convenciones para especificar la dirección y orientación en el espacio. Por ejemplo, la regla de la mano derecha. Es como un saludo secreto para comprender la dirección de las cosas en física e ingeniería. Imagina que tienes un guante mágico que puede decirte hacia dónde irán las cosas en ciertas situaciones. Digamos que este guante está en tu mano derecha. Ahora saca el pulgar, como si estuvieras dando un pulgar hacia arriba. Tu pulgar representa la dirección de la fuerza o el empuje o tirón de algo. A continuación, flexiona tus dedos como si hicieras un puño. Tus dedos ahora representan la dirección de un campo magnético y la rotación de algo. ¡Genial! Y ahora, para el gran final, apunta tu dedo índice hacia adelante, como si estuvieras fingiendo disparar un rayo láser. Tu dedo índice ahora representa la dirección del movimiento o del flujo de corriente. Y ahí lo tienes. La regla de la mano derecha consiste en usar tu guante mágico para conectar la dirección de la fuerza, pulgar, el campo magnético o la rotación, dedos y el movimiento o flujo de corriente, índice. Es un truco divertido y práctico que ayuda a resolver problemas complejos en física e ingeniería, incluso en la navegación. La exploración espacial es una aventura que desafía nuestra percepción de la dirección y la orientación, y así nos damos cuenta de cuánto dependemos de nuestro planeta hogar. ¿Quién sabe qué otros desafíos nos esperen en el futuro? Por ejemplo, la navegación cuántica, o cuando creemos velocidades warp como en Star Trek. Estos métodos no solo serían prácticos, sino también asombrosos. Esperemos y veamos.